Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de E.M. Forster, un escritor muy importante. No sé si alguno de ustedes lo conocen, pero es un escritor sumamente relevante. Escribió porque ya no está vivo. Escribió varias novelas, entre ellas es el creador de una novela muy popular que fue llevada a la gran pantalla que se llama Una habitación con vistas. Así que hoy vamos a hacer un ensayo biográfico sobre su vida, que en cierta manera fue una vida triste porque él nunca pudo revelar que era realmente homosexual, y eso pues fue algo que siempre él acarreó como una especie de dolor, algo que él nunca pudo decir. Incluso él escribió una novela y él pidió expresamente, era sobre este tema, y él pidió expresamente que fuera publicada hasta después que él muriera. Entonces vamos a hablar un poco de cómo la vida emocional de un escritor puede de una u otra manera permear su obra. Es una vida en ese sentido triste, pero a la vez también es la vida de un triunfador, porque E.M. Forster escribió muchas novelas, tuvo mucho éxito. Una de las cosas que lo ayudó muchísimo es que él recibió una cuantiosísima herencia de parte de una abuela, y por esa razón él pudo ir a muy buenos colegios, además de que era talentoso, indudablemente, pero pues sí, fue difícil para él ese tema de tener que ocultar su verdadera orientación sexual, y también vamos a hablar de eso. Bueno, si esta es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a este canal, me regales un like y compartas el link de mis videos en tus redes sociales. Nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores, vienen cosas buenas y bonitas dentro del canal. Hay algo que les quiero contar, pero no ahorita, un poquito más adelante, algo bueno en el cual va a estar involucrado este proyecto educativo, así que cuando llegue el momento se los compartiré. Además, recordarles a todas las personas que me ven y que en este momento están tomando un curso de literatura, un curso de poesía, de microcuentos, que si necesitan ayuda a la hora de elaborar un ensayo, una tesis de investigación, a la hora de hacer argumentos, contraargumentos, introducción, desarrollo, conclusiones o lista de referencias, ustedes pueden contratar mis servicios como tutora personalizada. Mis tutorías son completamente individuales. Se van a la sección que dice unirse, ahí tienen varios niveles de membresía, desde 99.99 hasta 399.99. El nivel más común, el que toma la mayoría, es el nivel Zafiro, pero obviamente eso depende de sus necesidades. El nivel Zafiro les da acceso a 5 clases conmigo, el siguiente nivel a 10 y el siguiente a 15. Entonces, bueno, no diré que la más cara es la que más te conviene. Por ejemplo, hay gente que incluso empieza con membresías un poco más básicas de 99 y luego prueban la de 249 y luego la de 349. Pues obviamente eso dependerá de tu necesidad, y las tutorías son en español y en inglés, ya que manejo ambos idiomas. Bueno, quisiera agradecerle a la gente que dona todos los meses a este canal: a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Unida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses a este canal, agradecerles la confianza y el apoyo. También, pues obviamente, a las personas que forman parte de mi programa de membresías. Recordarles que pueden recibir apoyo en cualquier tema de español, de literatura. Las clases se realizan a través de Meet. Y recordarles que yo vivo en Nicaragua, así que si ustedes están ubicados en Europa o en los Estados Unidos, tendremos que tomar en cuenta la diferencia horaria. ¿Qué tipo de ayuda ofrezco? Elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de texto, creación de poemas y finalmente apoyo en la elaboración de tesis de monografía, ya sea a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Bien, pues vamos a movernos a la vida de E.M. Forster. Y recuerden que a la hora de hacer un ensayo biográfico es importante recopilar los aspectos más importantes de la vida de un escritor en la introducción. Luego esos aspectos se van a desarrollar obviamente en el desarrollo, y luego en la conclusión vamos a recoger los aspectos más importantes. Recuerden también que deben de elaborar una lista de referencias con la normativa APA séptima edición, diferenciando las citas directas de las indirectas. También diferenciando dentro de las directas las de menos de 40 que llevan comillas de la de más de 40 que obviamente pues no llevarán comillas. Y recuerden que en las directas se indica la página y en las indirectas no. Bueno, vamos a ver la introducción de E.M. Forster. El escritor que nunca salió del closet por miedo al repudio,
social, ¿no? A la hora de hacer un ensayo biográfico es importante rescatar uno de los aspectos más importantes de la vida del escritor y quise destacar este, ¿no? Que nunca pudo salir del closet por miedo al repudio social. Y eso me parece terrible porque cada persona debe de tener derecho a vivir una sexualidad según su preferencia. Y si a él le gustaban los hombres, pues debió haber tenido la oportunidad de vivir su amor en libertad, porque sí tuvo relaciones muy estables, 3 relaciones con hombres, pero obviamente siempre lo tenía que ocultar, siempre en su obra él era muy cauteloso de buscar un protagonista femenino y masculino y siempre tratando de ocultar este tema de su homosexualidad. Entonces vamos a comenzar con la introducción. E.M. Forster fue un escritor inglés que escribió un total de 6 novelas, pero la última fue publicada póstumamente a petición del mismo, ya que retrataba un amor homosexual. Murió en la casa de la esposa de su amante, un policía del que se enamoró y con quien tuvo una relación tranquila y abierta. Forster fue un gran novelista de la época eduardiana, pero también fue un hombre que tuvo que ocultar su homosexualidad porque vivió en una época en la que esta actividad era considerada un atentado contra la moralidad. Que ustedes no lo crean, en el tiempo que él vivió, efectivamente, ser homosexual era algo ilegal. Por esa razón, Forster iniciaría su vida sexual pasado los 30 años y fuera de Inglaterra. Esta es la historia de un hombre que tuvo que vivir una doble vida, pero que logró de una u otra forma alcanzar la felicidad, aunque fuera al margen de la ley. Entonces, vamos a entrar ahora al desarrollo. Según Bravo E 2020, Edward Morgan Foster nació en Londres. Era el único hijo de la anglo-irlandesa Alice Clara, quien era conocida como Lily, y de un arquitecto galés llamado Edward Morgan Liebenfeld Foster. Estaba registrado como Henry Morgan Foster, pero accidentalmente bautizaron al niño como Edward Morgan Foster. Su padre murió de tuberculosis el 30 de octubre de 1880, antes del segundo cumpleaños de Morgan. En 1883, él y su madre se mudaron a Rugnes, cerca de Stanbridge, Hertfordshire, eso es su nombre siempre, hasta 1893. Foster siempre fue criado por mujeres, por eso desarrolló una gran sensibilidad y empatía hacia ellas. Además, era un hombre muy partidario hacia la liberación femenina, apoyaba el sufragio femenino, la independencia de las mujeres. Y ustedes saben que normalmente esto ocurre porque los grupos marginados buscan cómo apoyarse. Entonces, obviamente, él sentía mucha empatía hacia las mujeres, que era en ese tiempo un grupo bastante marginado. Creo que ahora lo somos menos. Y a la vez, estas mujeres, que fueron las únicas que supieron sus verdaderas inclinaciones homosexuales, se convirtieron en sus mejores amigas. Entonces, fue criado por mujeres, su madre tuvo un papel muy importante también en su formación. Foster veía con preocupación el universo femenino y su falta de libertades, y por eso, cuando se hizo adulto, defendió las causas femeninas, creando personajes fuertes e independientes, como vemos en su obra Una habitación con vistas. La obra, esta que es la más importante de todas las que él tiene, es una obra donde el personaje principal es una mujer que se va de viaje y hay un muchacho que se enamora de ella, pero ella vuelve a su lugar de origen y ahí le buscan un matrimonio arreglado y se ve, ¿no?, esa lucha por la libertad. De hecho, una de las características de E.M. Forster es el tema del simbolismo, porque en Una habitación con vistas, al inicio a las mujeres las ponen en una habitación sin vista. Entonces hay unos turistas ingleses que le ofrecen cambiar de habitación para que ellas tengan una habitación con vistas. Entonces este tema de la habitación es un simbolismo de cómo las mujeres en su época no eran libres. Entonces por eso ella, la protagonista, quería una habitación con vistas, para poder ver la naturaleza, ¿no? Para poder ver la libertad que ella no tenía, porque ella se sentía presa en su propia vida. La novela está muy buena, se las recomiendo. Tienen que ponerle mucho énfasis al simbolismo, porque esta era la manera de escribir de Foster. Entonces, si ustedes no buscan un poquito antes el simbolismo de la obra, puede ser que se pierdan en algunos momentos. Sigamos entonces con la biografía. Entre los antepasados de Foster había también miembros de la secta Kaplan, un grupo de reforma social dentro de la Iglesia de Inglaterra, y también una tía abuela muy rica. Fue así que afortunadamente Foster heredó 8.000 euros en un fideicomiso,
el equivalente a 990.000 euros en la actualidad, o sea, heredó $1.000.000 de su tía abuela paterna Marine Thornton, hija del abolicionista Henry Thornton, quien murió el 5 de noviembre de 1887. O sea que para alegría de él, él va a heredar esta gran fortuna que indudablemente le va a cambiar la vida, ¿no? Como la cambiaría a cualquiera de nosotras. Este dinero le permitió convertirse en escritor, ¿ok? Y no estar preocupado por trabajar, sino que podía dedicarse completamente a escribir. Y también con este dinero él fue a colegios muy costosos. Fue así que asistió a la escuela Tonbridge School de Kent, donde el Teatro del Centro lleva hoy su nombre en su honor. Y este era un colegio de élite inglés en el que el escritor no acabó de encajar nunca debido a la rígida disciplina del colegio, los valores de competitividad y los tradicionales roles de masculinidad que se inculcaban en él. Y los compañeritos le hacían bullying y decían que Foster era un poco afeminado. Por eso para él esta fue una etapa sumamente triste, si no la más triste de toda su vida, porque se burlaban de él, decían que él era como una flor, que era muy suave, muy dulce, y pues lo maltrataban. Luego ingresó al King's College en Cambridge entre 1897 y 1901 y se convirtió en miembro de una sociedad de discusión conocida como los Apóstoles, formalmente llamada The Cambridge Conversion Society. Se reunían en secreto y discutían su trabajo sobre cuestiones filosóficas, religiosas y morales. Muchos de sus miembros pasaron a constituir lo que llegó a conocerse como el Bloomsbury Club, del cual Foster fue miembro en la década de 1910 a 1920 y al que pertenecía la famosísima escritora Virginia Woolf, y Foster fue muy amigo de Virginia Woolf. Entonces, si ustedes no saben nada de la vida de Virginia Woolf, les recuerdo que en el canal tenemos una biografía sobre esta famosísima escritora que al final terminó suicidándose debido a que tenía una enfermedad mental. Pero bueno, me gusta siempre cuando relato las biografías hacer estas conexiones entre los escritores porque realmente tienen mucho más en común de lo que a veces nosotros creemos. En 1904, Foster viajó por Grecia e Italia porque estaba interesado en su herencia clásica. Luego buscó un puesto en Alemania para poder aprender el idioma que le encantaba y pasó varios meses en el verano de 1905 en Neustadt, Pomerania, trabajando como tutor de los hijos de la famosa escritora Elisabeth von Arnim. En 1906 tuvo una fijación platónica con Sage Rose Massot, un futuro estudiante indio de Oxford que tenía apenas 17 años y al que le enseñaba latín, pero era un amor no correspondido. Tras dejar la universidad, viajó por Europa continental con su madre y se mudaron a Guybridge, Surrey, donde escribió sus 6 novelas. Realmente, él no fue un escritor tremendamente prolífero, o sea, no fue que escribió como Dickens, por ejemplo, no fueron 15, 20 novelas ni 100 novelas, sino que solamente fueron 6 novelas, aunque las 6 tienen una gran calidad y una gran sensibilidad. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó que el grupo de Bloomsbury se dispersase y que Foster, en su condición de objetor de conciencia, fuera destinado a una unidad de la Cruz Roja en Egipto. Este fue un evento que lo haría muy feliz porque descubriría por primera vez su sexualidad. Estando en la ciudad de Alejandría, conoció al poeta Constantin Cavafis, con el que mantendría una estrecha amistad y cuya obra ayudaría a publicar en Inglaterra. Este amigo fue de los poquísimos a los que Foster confesó que era abiertamente homosexual. De hecho, tras su muerte, se encontró este evento en su diario personal. Foster escribió: «Tenía mucho miedo que al contarle que era homosexual, él me retirara su amistad. Sin embargo, cuando se lo dije, él me respondió: siempre lo supe, pero eso no cambia nada. Para mí siempre serás mi amigo». Y quise mencionar esta anécdota porque nos da una idea de lo reprimido que vivía Foster, ¿no? Dentro de una sociedad que no lo dejaba vivir el amor libremente, que no lo dejaba tener un novio y salir a la calle, que no lo dejó nunca casarse con el que era su pareja, un policía, y por eso él tuvo que vivir una doble vida.
Y me imagino que esto, de una u otra manera, le pasó factura a su inconsciente, porque es muy difícil vivir así, o sea, ocultando una parte de mí. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no es el caso, pero me sintiera atraída por las mujeres, ¿no? Y no la pudiera decir y me casara con un hombre, tuviera hijos y tuviera una vida para tapar mis verdaderas inclinaciones? En el fondo, yo sería una persona frustrada porque no podría vivir mi vida libremente. Entonces yo creo que en este sentido, este pasaje nos da una idea de lo mal que él se sentía y cómo siempre trataba de reprimir su homosexualidad, que nadie se diera cuenta, lo ocultaba de hecho en sus novelas. Siempre de hecho sus personajes tienen finales felices y siempre es un hombre y una mujer, excepto en una de sus novelas que refleja un amor homosexual. Entonces él siempre vivió muy preocupado de que cualquiera se diera cuenta que él era homosexual. Pero claro, era algo que la gente notaba, ¿no? Por mucho que él tratara de ocultarlo. Un poco parecido de lo que pasaba con Hans Christian Andersen, que si ustedes recuerdan, en el en vivo que tuvimos, él incluso trató de casarse con una actriz importante, cantante, para tratar de tener esa doble vida y ocultar sus inclinaciones homosexuales, aunque al final ella no aceptó porque le dijo, vamos, o sea, sabemos que no te gustan las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la vida. De esta experiencia en Egipto surgirán 2 libros de viajes: Alejandría, Historia y Guía, editado en 1922, y Patos y Parilín, publicado un año más tarde por sus amigos de Bloomsbury, que eran Leonard y Virginia Woolf, recuerdan que ellos estaban casados, en su mítica editorial Howard Press. Por otro lado, Egipto sería muy importante para su vida sentimental, ya que en este país tendría por primera vez relaciones homosexuales. Para que ustedes tengan una idea, que como él no sentía atracción por las mujeres, estando incluso en Oxford, él tenía amigos y se dice que él tuvo amores platónicos, pero nunca se concretaron en una relación física. Entonces, él tenía 30 años cuando por primera vez en su vida él experimentó la sexualidad. De hecho, en una carta a una de sus mejores amigas diría que allí había perdido, y me encantó también esto, la respetabilidad por primera vez. Y les quiero compartir esta anécdota también. Cuando estaba buscando información sobre Foster, yo encontré un libro que habla sobre su vida y decía eso. Decía, aquí es una recopilación de cartas. Entonces en una de esas cartas él decía, aquí he perdido la respetabilidad por primera vez. Yo creí que era un error de imprenta y lo busqué también en varios blogs y documentos en internet. Y en todos me salía lo mismo. Aquí he perdido mi respetabilidad, aquí he perdido mi respetabilidad. Entonces yo decía, esto que no puede ser que en todos se equivoquen. Y entonces en otro blog encontré que respetabilidad era el código que Foster usaba con sus amigas para denominar relaciones sexuales con otros hombres. Como él tenía mucho miedo de que sus cartas cayeran en malas manos o que alguien se enterara de esto, entonces él siempre ponía, amiga, he perdido mi respetabilidad con tal persona. Entonces, para que ustedes tengan una dimensión de verdad certera de cómo esto era un asunto de vida o muerte para él, un asunto de prestigio, porque aunque él era un escritor reconocido, él no quería vivir el repudio de la sociedad, y yo creo que nadie. Entonces ellos inventan esta palabra, ¿no? En este sentido, aunque mucha gente ha criticado a Foster, y vamos a hablar de esto, el nunca haber salido del closet y el nunca haber abogado por la comunidad LGBT y la comunidad homosexual, ¿no? Hay que entender que Foster tenía una gran necesidad de aceptación social y no quería ser rechazado. Antes de criticar a una persona por qué decide no contar su vida personal abiertamente, uno tiene que sentir empatía hacia esa persona. Y hay un documental muy bueno sobre la vida de Foster y precisamente se habla de eso, de que hay que sentir empatía y entender que en su momento eso era algo muy mal visto. Obviamente Foster siempre supo que era homosexual y se enamoró platónicamente de varios de sus compañeros de clases en Cambridge, pero no quería sufrir el estigma social, así que nunca confesó abiertamente que era gay. En esta época la homosexualidad era considerada un acto inmoral, así que Foster intentó ocultar su atracción por los hombres. Su primer amante fue un joven militar que se recuperaba de unas heridas durante la Primera Guerra Mundial en Egipto. Luego tuvo una relación con un conductor de tranvía alejandrino que se llama Mohamed el-Al, y este romance fue muy intenso e importante para Foster, pero al final el chico fue presionado por su familia para casarse. Nuevamente, no ese tema de una sociedad que no acepta la homosexualidad o el lesbianismo.
La relación duró un año hasta que Foster se vio obligado a regresar a Inglaterra. Tiempo después, cuando Foster supo que Mohammed había contraído tuberculosis, fue a visitarlo nuevamente a Egipto para que ustedes tengan una idea de lo fiel que él era, porque en ese tiempo la tuberculosis no tenía cura. A pesar de eso, él decide ir a ver su gran amor de juventud. Y Mohammed no murió en sus brazos, pero sí le escribió una carta de despedida en la que le decía: te amo, te amo, te amo. Y esa carta Foster la guardó y después que él murió, él dejó todas sus posesiones a Cambridge y pues todo esto se publicó. Al respecto, los amigos de Foster dirían que esta relación lo había marcado profundamente. O sea, que él estaba muy, muy enamorado y ellos hubieran querido obviamente quedarse juntos de no haber sido por la presión de la sociedad. En la década de 1920, Foster pasó un segundo periodo en la India como secretario privado de Tukajioro III, Mahabharat de Dewas. The Hill of Dave es su relato más ficticio de este periodo, porque obviamente él siempre se inspiraba en sus viajes para crear nuevas novelas. Después de regresar a Londres desde la India, completó la última novela suya que se publicó en vida, que se llamó A Passage to India en 1924, con la que ganó el premio James Ty Black Memorial de ficción. También editó las cartas de Eliza Fay de la India en una edición publicada por primera vez en 1925. Desde su publicación, Las exóticas aventuras de Adele Kess y la señora Moore fueron un gran éxito de ventas, que alcanzaron cientos de miles de ejemplares en su edición de bolsillo, lo que llamó la atención de David Lean. El realizador británico, famoso por títulos como El puente sobre el río Kane, Laures de Arabia o Doctor Zhivago, leyó la obra y asistió como espectador al montaje teatral que se había hecho de la novela A Passage to India, y decidió llevarla a la gran pantalla. Sin embargo, Foster rechazó esta propuesta porque no le gustaba la idea, ve qué curioso, de que sus novelas se convirtieran en películas, porque decía que los realizadores norteamericanos vulgarizaban las novelas, entonces él no quería. Después de su muerte, como él le dejó todos los derechos de su obra a Cambridge y a Oxford, sí se pudo llevar al cine. Al volver a Inglaterra en 1925, Foster vivió con su madre en la casa West en el pueblo de Ambridge-on-Humber, en Surrey, hasta la muerte de su madre a los 90 años en marzo de 1945. Con su mamá siempre tuvo una relación muy cercana. En 1937, Foster recibió una medalla Benson. En la década de 1930 y 1940, se convirtió en un destacado locutor de la BBC Radio. Y mientras George Orwell fue el productor de charlas de la BBC India Sections de 1941 a 1943, encargó a Foster una reseña semanal de libros. Además, Foster se asoció públicamente con la Asociación Humanista Británica. Además de su radiodifusión, abogó por la libertad individual, la reforma penal, se opuso a la censura escribiendo artículos, participando en comités y firmando cartas de apoyo al sufragio femenino. Foster nunca se casó, pero sí tuvo una relación muy larga y estable con Bob Buckingham, un policía del que se enamoró profundamente. Buckman, qué curioso esto, tenía una novia llamada May, pero ella aceptaba tranquilamente la bisexualidad de Bob. Ustedes saben que los europeos, en cierta manera, pues siempre han sido bastante abiertos, y de hecho la bisexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo ha sido algo que siempre ha existido. Simplemente, pues no lo decían públicamente, pero siempre ha existido. Entonces, la muchacha que se llamaba May, de hecho, era muy amiga de Foster, y cuando ella quedó embarazada de Bob, obviamente, este le comunicó a Foster que debía de casarse para darle la estabilidad de un hogar al hijo de ambos. O sea que era un trío esa relación. Foster no tuvo problemas con el enlace y de hecho fue uno de los testigos de la boda de su gran amor. Después del matrimonio, Foster se quedaba largos periodos en la casa de los Buckingham y tenía una excelente relación con May. O sea que nunca fue que se llevaran mal, que ella sentía que le hacía sombra, al contrario, lo querían mucho. Foster y Bob sabían que su relación nunca sería aceptada por la sociedad, así que mantenían su romance en secreto. Por su parte, May, como buena inglesa, no tenía problemas con la relación entre ambos hombres, siempre y cuando Bob garantizara la manutención del niño y de la casa. Y fue de hecho una de las mejores amigas de Foster, y al final de su vida vamos a ver cómo este matrimonio va a ser quien cuide de Foster hasta su muerte.
Foster incluyó a Buckingham y a su esposa May en su círculo social, que incluía a J.R. Ankleins, un escritor y editor literario de The Listener, el psicólogo W.J.H. Sprott y durante un tiempo al compositor Benjamin Britten. Otros escritores con los que Foster se asoció incluyeron a Christopher Isherwood, el poeta Siegfried Sappho y el novelista con sede en Belfast Forrest Ray. Era un amigo cercano del poeta y filósofo, también del poeta y filósofo socialista Edward Carpenter. Durante una visita a Carpenter, esto va a ser importante, Foster conoció a su amante, el joven George Merrill, en 1913. ¿Y por qué digo que esto fue importante? Porque inspiró una novela que él mantuvo oculta durante muchísimos años y que nunca se atrevió a publicar en vida. Esta novela se llamó Maurice y después de la muerte de Foster fue llevada a la gran pantalla y es precisamente una película que es con Hugh Grant, que sale guapísimo, que relata un amor homosexual y es él mismo. Es su propia vida. Es como él se enamoró de uno de sus compañeros, pero obviamente era algo prohibido, era algo que no se podía vivir. Esta novela fue publicada después de su muerte, pues Foster no quería que nadie supiera, al menos de una manera abierta, que él era homosexual. Esta es probablemente una de las mejores novelas de Foster, me gustó muchísimo, se las recomiendo, Maurice se llama. Sin embargo, pues se publicó después de su muerte porque él sabía que si la publicaba todo el mundo se iba a dar cuenta que el personaje de esa novela, el protagonista, es él mismo, ¿no? Esto nació obviamente de su propia vida, o sea que él tuvo un enamoramiento platónico así en la universidad. En estos años la relación con Bob se enfrió y se separaron en buenos términos y luego se volverían a encontrar cuando Foster se enferma, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Foster además fue elegido compañero honorario del Colegio del Rey en Cambridge en enero de 1946, o sea, era un hombre súper respetado y vivió mucho tiempo aquí. En abril de 1947 llegó a Estados Unidos para comenzar una gira nacional de 3 meses de lecturas públicas y visitas turísticas y regresó a la costa este en junio. Rechazó el título de caballero en 1949 y fue nombrado compañero de honor en 1953. A los 82 años escribió su último cuento, Little Inver, un cuento de ciencia ficción. Según su amigo Richard Marquette, Foster fue muy crítico con la política exterior estadounidense en sus últimos años. Esta fue una de las razones por las que rechazó constantemente las ofertas millonarias para adaptar sus novelas a la pantalla grande, porque Foster sintió que tales producciones inevitablemente involucrarían financiamiento estadounidense y le parecía que esto era dinero sucio. Un antiimperialista más o menos. En 1960, Foster comenzó una relación con el emigrado búlgaro Matei Rapt, un enmarcador de cuadros y coleccionista de arte que se movía en los círculos del grupo de Bloomsbury y que era mucho más joven que Foster. Se conocieron en Long Cribbel House, una rectoría georgiana en Long Cribbel, Dorset, un retiro campestre compartido por Edward y el galerista y artista, de los nombres difíciles, Edward Knowles. Sin embargo, después de un breve romance, Foster tuvo un derrame cerebral y quedó con problemas de salud. Así que Bob y May, recuerden Bob, ese amor que él tuvo en la juventud, con quienes seguía teniendo muy buena amistad, le ofrecieron que se quedara en su casa para atenderlo. Lo hizo un tiempo y cuando mejoró, volvió a Cambridge. A sus 85 años realizó una peregrinación a la campiña de Wiltshire que había inspirado su novela favorita, El viaje más largo, escoltado por William Golding. En 1969 fue nombrado miembro de la Orden del Mérito. Sin embargo, en sus últimos años, Foster decidió dedicarse a escribir ensayos y críticas literarias, un poco desanimado de que aunque la Academia Sueca lo había propuesto para el Nobel en 16 ocasiones, nunca se lo otorgó. Su salud se complicó más y más, así que Bob y May le ofrecieron nuevamente que se quedara permanentemente en su casa. Él aceptó y ellos cuidaron de Foster durante sus últimos días. Por eso hay quien dice que de una u otra manera, al final de su vida, él sí logró tener una familia. Tal vez no una familia tan tradicional, o sea, no era un esposo, una esposa, pero sí tuvo una especie de familia porque él era muy cercano a Bob, a May y al niño de ambos. Yo creo que sí, que en cierta manera él tuvo su propia dinámica familiar y tuvo su propia familia.
De hecho, él aceptó y ellos cuidaron de Foster durante sus últimos días y ambos le sostuvieron la mano al momento de morir. Siempre dijo que en ellos tuvo a la familia que siempre buscó, como les decía, tal vez una familia poco convencional para su época, pero de una u otra manera su propia familia. Lo atendieron hasta que murió el 7 de junio de 1970 a la edad de 91 años. Vivió bastante. Sus cenizas mezcladas con la de Buckingham, qué bonito, ¿no? Porque al final ellos se amaban mucho, fueron luego esparcidas en el jardín de rosas del crematorio de Coventry, cerca de la Universidad de Warwick. Después de la muerte de Foster se hicieron varias adaptaciones a la televisión de sus novelas, y Pasaje a la India inauguró una serie de grandes producciones cinematográficas basadas en las obras del autor británico. Aunque el pionero fue Lynn, el realizador que se especializaría en ellas sería el norteamericano James Ivory, que junto a su guionista de confianza Ruth Drovett firmó Regreso a Howard's End, Maurice y Una habitación con vistas. Para ello, el Queen's College, institución que se convirtió en heredera de todo el archivo del escritor y gestor de sus derechos de obra, tuvo que dar la autorización a principios de los 80. Y yo creo que en cierta manera hizo bien, porque esto ayudó a divulgar todavía más la obra de E.M. Foster. Y vamos a ver la conclusión de la vida de este famoso e importante escritor británico, que si nunca han oído nombrar, pues les recomiendo que busquen un poquito de su vida y se lean Una habitación con vistas. Sin dudas, E.M. Foster fue uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Hombre sensible y muy empático hacia las causas femeninas. Siempre ocultó su homosexualidad por miedo al rechazo social y fue nominado al Nobel de Literatura en 16 ocasiones, aunque nunca lo ganó. A lo largo de su vida tuvo 3 romances importantes y siempre se resistió a casarse con una mujer, algo que era muy común en Londres cuando un escritor quería ocultar sus verdaderas inclinaciones, y de hecho muchos de sus amigos le recomendaron que lo hiciera, o sea, que se casara con una mujer para que le sirviera de fachada. Sin embargo, él nunca quiso. Escribió varias novelas importantes, entre ellos Una habitación con vistas, Pasaje a la India y Maurice. En sus últimos años de vida se retiró a vivir a la casa del que había sido su amante, ya que eran muy amigos, y antes de morir dijo, y esto me encantó cuando lo encontré: he tenido una familia tal vez poco convencional, pero la he tenido, y eso es lo importante. Bueno, y esa es la vida de E.M. Forster. Espero que les haya gustado, suscríbanse, por favor regálenme un like, compartan el link de estos videos en sus redes sociales, porque nos estamos acercando a los 30,000 suscriptores, y eso solo es posible si ustedes se suscriben y me dan un like. Cuando veo mis estadísticas me llama mucho la atención que de toda la gente que ve mis videos, solamente el 10% está suscrito. Entonces es muy importante que ustedes entren con su correo de Gmail o de Yahoo y se suscriban al canal. Esa suscripción es completamente gratuita. Además, es importante que activen la campanita porque les avisa cuando tengo nuevos videos. Les recuerdo también que nuestros videos son los miércoles y los viernes de 6 a 7 y los domingos de 2 a 4. También me gustaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué opinión tienen de que E.M. Foster haya vivido en una sociedad tan cerrada que no le permitiera expresar abiertamente su homosexualidad. ¿Creen ustedes que esto le produjo a él problemas emocionales? Mi teoría es que sí, porque de hecho en sus últimos años él vivió un poco deprimido, retraído, dejó de escribir, entonces estaba como en una especie de depresión, ¿no? Yo creo que en parte esto se debió a que, como les decía, él no podía decir abiertamente que estaba enamorado de un hombre, no podía tener un esposo, ¿no? No podía tener una familia, al menos no de manera convencional, y aunque de una u otra forma él estuvo muy unido a Bob y a May, yo creo que en el fondo a él le hubiera gustado gritar su homosexualidad, o sea, decir abiertamente que le gustaban los hombres, y sin embargo pues nunca lo pudo hacer. Pero bueno, déjenme saber en la casilla de los comentarios si se han leído alguna novela de este famoso escritor británico. Si no se han leído ninguna, yo les recomiendo sobre todo Una habitación con vistas primero y luego Un pasaje a la India. También Maurice está muy buena y hay varias películas que han adaptado sus novelas. Una habitación con vistas, de hecho, es con Helena Bonham Carter, que ganó un Oscar por esa interpretación. Así que la película está muy buena, es un poco viejita, eso sí, pero la película está muy buena y además Maurice también se disfruta.
Son, eso sí, películas donde no hay mucha acción porque lo que se desarrolla son la trama de los personajes. Y recuerden el aspecto del simbolismo, ¿no? Porque este tema de, por ejemplo, una habitación con vista representa mucho, ¿no? Representa el deseo de la mujer por alcanzar la independencia, ¿no? Que era uno de los temas que él metía mucho en su obra porque, como les decía, hacía mucha empatía con el público femenino. Bueno, les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo, como siempre, que les dejo en el link de la descripción el imprimible de mi clase por si ustedes quieren descargar el PDF y leerlo. Les mando un beso y un abrazo. Recuerden, déjenme saber en los comentarios qué opinan de la vida de este escritor. También si les gustaría que yo sacara la biografía de otro famoso escritor, déjenmelo saber. Se viene la vida de García Márquez, de Isabel Allende, que han sido vidas que ustedes me han pedido. Así que pues no pierdan esta oportunidad de participar en la creación de contenido de mi canal. Bye bye.